La próxima semana vamos a ver los bautizos, porque como vieron ya teníamos que empezar a cobrar taquillas y poníamos todo el día de hoy y teníamos que dejar un tiempo para el sermón. Pero la próxima semana les aseguro que vamos a estar compartiendo esos videos y más de lo que sucedió allí. La verdad que siempre es un gozo cada año podernos reunir fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Si usted no fue el día de ayer, ¿dónde estaban ustedes? Se lo perdieron. Les aseguro que ustedes pueden ver las lágrimas de las que se bautizaron, pueden ver la emoción en nosotros. Es un día súper especial y yo de verdad les motivo para que el próximo año no se lo pierdan. A menos que Cristo vuelva, los espero el año que viene para el pasadía familiar. Y bien, mis amados, para aquellos que quizás están aquí por primera vez, permítanme introducirme. Mi nombre es Antonio. Tengo el placer y el honor, junto con esa preciosura de mujer que está ahí, con la pastora Aleluya, de servir. No, ella estaba aquí introduciendo la Santa Cena y yo dije, pero que siga ya, porque eso es el Señor. Pero gloria a Dios por eso, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Si están aquí por primera vez, por favor, antes de irse, por favor, dennos 2 o 3 minutitos allá en el Welcome Center. Queremos conocerle, queremos darle un abrazo. Y bien, pues en este verano hemos estado en una serie de, allá me están levantando las manos, yo no soy pitcher, yo no hablo por señas. Si hay alguien que nos está visitando, por favor, déjenle saber a los sugieres para que le den un formulario de nuevo visitante. Yo les aseguro que yo no lo voy a estar llamando todos los días. Siempre me llenan y me ponen el primer nombre y ya. Pónganme su información, queremos conectar con ustedes y dejarles saber todo lo que está sucediendo en la iglesia. Y bien, ahora sí vamos a la palabra. No quiero durar mucho el día de hoy, solamente 2 horas y media. Pero quiero que sigamos en este libro de Romanos, que le hemos puesto por tema general el Evangelio que transforma, el Evangelio que transforma. Y hoy vamos a seguir en el libro de Romanos y voy a estar leyendo como versículo base Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Solamente un versículo para dar introducción al tema del día de hoy y luego estaremos viendo qué el Espíritu Santo nos quiere ministrar hoy en día. Y leo la palabra de Dios del libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional y leo estas escrituras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice pues la palabra de Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ayúdenme a orar. Padre, Señor amado, me presento en este día delante de ti como un vaso de barro imperfecto, un vaso de barro con muchas faltas, Señor, pero que el día de hoy está aquí en obediencia, Señor, a tu instrucción divina para traer el mensaje que tú has puesto en mi corazón para nosotros el día de hoy. Señor, como siempre decimos, remueve cualquier cosa de mí que pueda impedir que tu Santo Espíritu se mueva de una manera poderosa y sobrenatural en este lugar. Que cada palabra sea guiada por ti, Espíritu Santo, y que si hay algo en mí que no lo permita, remuévelo en esta hora. Glorifícate en este momento y te pedimos todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, seguimos con la carta a los romanos. Y el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy nos empieza hablando de Abraham. Y la verdad que usted y yo siempre que pensamos en Abraham, pensamos en el padre de la fe. Pensamos en ese hombre que es el padre de las naciones. Ese hombre a través del cual usted y yo hemos sido hechos partes del cuerpo del pueblo de Dios. Y este mensaje que el Señor puso en mi corazón el día de hoy, yo siento que es para alguien que ha estado orando, esperando y luchando y todavía no ha visto el milagro. Este mensaje es para alguien que ha estado por mucho tiempo luchando por un milagro, luchando por una respuesta y todavía no la ha visto recibir la respuesta a sus peticiones. ¿Alguien ha estado ahí en algún momento?
Alguien estará diciendo, sí, está sentado al lado mío y no he recibido la respuesta, pero sigo orando. Pero déjame decirte que Dios sigue obrando aunque usted y yo no lo veamos. Dios sigue obrando aunque usted y yo no lo veamos. ¿Cuántas veces alguien aquí ha sentido que ha orado y el cielo parece que está en silencio? ¿Quiénes aquí han estado esperando un cambio, una sanidad, una respuesta? Y lo único que siente, que se escuchan, es el eco de sus propias oraciones. Yo no sé si tú has estado ahí, pero yo he estado ahí. Y yo sé que aquí por lo menos hay una persona escuchándome el día de hoy que está en ese lugar, que está orando y pidiéndole a Dios por una señal, y lo que se oyen solamente es el silencio como el que hay ahora mismo en este santuario. Pero yo quiero recordarte algo, y es que el silencio de Dios no es ausencia, y que la espera de un milagro no es un castigo, es parte del proceso. Nos encanta la respuesta sin proceso, pero la realidad es que como creyentes tenemos que saber que hay un proceso por el que hay que pasar para poder entrar en la presencia, poder entrar en la comunidad, en la intimidad con el Padre. Y todos conocemos a Abraham como el padre de la fe. Pero déjame decirte que antes de Abraham ser padre de la fe, usted sabía que Abraham fue alguien que dudó. Que Abraham fue alguien que se desesperó. Que Abraham fue alguien que cometió errores. Que Abraham somos tú y yo. Que hemos recibido una promesa, pero estamos tan invertidos en nuestra desesperación, nuestros errores, nuestro dolor, que estamos alejando cada día más esa promesa de parte de Dios. Dios le prometió un hijo a Abraham y pasaron años sin ver nada. En su desesperación, en Génesis 16 se adelantó al plan de Dios. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y como no veían que el hijo llegaba, ¿qué hicieron? Buscaron un hijo por sus propias fuerzas. Y el día de hoy vemos como toda una nación nace de esa descendencia. Pero vemos las consecuencias que hubieron al ellos buscar la solución bajo sus propias manos. Yo me pregunto cuántos de nosotros seguimos buscando por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias ideas, por nuestros propios conceptos, las soluciones, la respuesta, la presencia, la intimidad de Dios vivo, y lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es atrasando el plan de Dios. Ese fue Abraham. Abraham mintió por miedo. Abraham llegó a una tierra lejana y se dice que su esposa se veía bien. Y él por temor dijo, cuando lleguemos allá yo voy a decir que tú eres mi hermana para que no venga ningún fresco. Soy dominicano, así hablamos los dominicanos. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros mentimos por miedo? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos callados por miedo? ¿Cuántos de nosotros no tomamos una decisión por el Señor por miedo? Ese fue Abraham. Abraham incluso se reía cuando Dios le dijo que todavía tendría un hijo. Ya Abraham tenía muchísimos años. Y cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, Abraham se rió, se burló, no lo creía. Y muchas veces usted y yo hacemos lo mismo. Dios te ha dicho, eres libre, y usted dice, yo nunca voy a ser libre. Dios te dice, eres perdonado, y usted dice, yo nunca voy a ser perdonado. Dios te dice, tu familia va a ser restaurada, tú dices, mi familia no tiene esperanza. Tú dices, mi matrimonio se va a fortalecer, y usted dice, mi matrimonio nunca va a fortalecerse. Ese es Abraham. Y la razón por la que te digo es porque tenemos un concepto de Abraham como que Abraham es un Superman. Pero Abraham era más como el Chapulín Colorado. Un hombre con luchas reales. Un hombre con defectos. Un hombre como tú y como yo.
Lo que tenemos que entender a través de la vida de Abraham es que la fe no es tenerlo todo claro. La fe es seguir caminando aun cuando todo está oscuro. La fe no es que ya tus hijos le sirven al Señor. La fe es decir, yo no lo veo, pero yo sigo creyendo la promesa de mi Dios, que mi casa y yo le serviremos a Jehová. La fe no es que te den el diagnóstico, el resultado de que ya eres libre de cáncer. La fe es que el médico te diga, tiene cáncer etapa 4 en los pulmones con metástasis, y usted se atreva a creer, Dios me ha prometido a mi sanidad y yo no creo el informe de un médico, yo creo la palabra de aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que con una palabra puede detener las tormentas, aquel que camina sobre las aguas. A ese decido yo creerlo. Eso es la fe. Decir, Señor, yo no entiendo, pero confío en ti. Yo no entiendo por qué mis hijos están en el mundo, pero yo confío en ti. Señor, yo no sé por qué sigo adicto a esta droga, a este alcohol, pero confío en ti. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe, me encanta cómo lo pone la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, la fe es la garantía. Usted puede saber, usted sabía que la fe le da a usted una garantía. No es solamente una promesa vacía, nos da una garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Dios no está buscando el día de hoy gente perfecta, pero sí está buscando corazones sinceros. Porque muchas veces caemos en la trampa de decir, Dios me quiere aunque yo sea imperfecto, pero Dios lo que quiere es que seamos sinceros y decimos, Señor, aún en medio de mi imperfección, yo quiero que tu poder se manifieste, que tu nombre se glorifique, que yo pueda ser libre. ¿Te has equivocado alguna vez en tu vida? Abraham también. ¿Has dudado en algún momento de tu vida? Quizás estás sentado aquí el día de hoy escuchándome, o estás en línea escuchando lo que te estoy diciendo y has dudado. Abraham también. ¿Has intentado resolver las cosas a tu manera? Abraham también. Pero aún así, Dios caminó con él. Aún así Dios lo llamó. Aún así Dios cumplió su promesa. Y eso es la esperanza que usted y yo podemos tener el día de hoy. Que aunque nos hayamos equivocado, que aunque hayamos dudado, que aunque hayamos tratado por nuestra propia fuerza, Dios está con nosotros. Y Dios nos llama. Y Dios cumple toda la promesa. Esa debe de ser nuestra esperanza, que Él está obrando aún en medio de la espera. Así que si estás en un tiempo de espera, este mensaje es para ti. Hoy vamos a ver que la fe verdadera no es solo para los momentos gloriosos, sino también para la temporada de silencio, de duda y de dolor. La fe no siempre resalta, pero la fe se resiste a creer las mentiras del enemigo. Vuelvo y lo repito para que me lo escriban bien en Facebook. La fe no siempre resalta, pero se resiste a creer la mentira del enemigo. Que tu matrimonio nunca se va a restaurar, me resisto a creer en eso. Que tus hijos no van a volver a casa, me resisto a creer en eso. Que las promesas de Dios para tu vida no son para ti, me resisto a creer en eso, porque esa es la fe. Amados, la fe el día de hoy te dice que lo que viene no es el final de tu historia, sino el principio de lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Hoy yo quiero que veamos cómo Abraham y otros nos enseñan a tener fe aún en medio de la espera. Por algo el apóstol Pablo se toma su tiempo para hablarnos de Abraham. Así que el día de hoy quiero que veamos unos puntos que podemos ver a través de la vida de Abraham, para que sepamos que Dios sigue obrando aún en medio de la espera. Lo primero que quiero traerte el día de hoy es que Dios llama al imperfecto
con una promesa imposible. Dios llama al imperfecto con una promesa imposible. Yo le he contado mucho mi testimonio a todos los que ya son de casa. Y era imposible que este servidor estuviera parado aquí el día de hoy. Era imposible. Pero Dios nos llama con una promesa imposible. Y yo me pregunto, ¿qué promesa imposible hay en tu vida que tú has mantenido al margen porque piensas que tienes que ser perfecto? En Génesis 2, del 1 al 4, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Por eso el mismo apóstol Pablo en Hebreos 11 del 8 al 10 nos recuerda que por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Deja a tu patria, a tus parientes y a tu familia. Todo lo que ataba a Abraham a un lugar, Abraham tenía que dejarlo para poder salir de ahí. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero si tú te estás quejando de que todavía estás adicto al alcohol, deja de estar yendo a bares, deja de estar yendo a fiestas donde no tienes que estar yendo, deja de estar yendo a lugares donde lo que se promueve es el alcohol. Si eres una persona que está luchando para mantener unida tu matrimonio, deja de estar jugando PlayStation, deja de estar jugando Xbox, deja de estar en tu teléfono, deja de estar distrayéndote de las cosas que el Señor te está llamando a que la dejes. Pero muchos de nosotros aquí no hemos entendido que el pecado, que el dolor, que la situación, que el trauma, que el dolor que te arrastra era solamente un valle por donde tú tenías que atravesar y hemos hecho morada. Muchos aquí el día de hoy todavía hay cosas que te hicieron hace 15 años atrás y usted todavía sigue atado a esas cosas. Y esa persona ya la ha superado, ni siquiera la recuerda. Dios no llamó a Abraham cuando ya lo tenía todo resuelto. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso delante del Señor? Señor, yo voy a ir a la iglesia, ¿cuándo? Señor, yo me voy a integrar a la iglesia, ¿cuándo? Señor, yo voy a diezmar, no, ahí no me voy a meter. Pero Dios llamó a Abraham cuando Abraham era un hombre común y corriente. Un hombre con un pasado, un hombre con limitaciones y un hombre que no tenía un plan claro. Abraham no era el superhéroe de la película, era un hombre imperfecto con una promesa imposible. No tenía hijos y Dios le prometió una nación. No tenía dirección y Dios le dijo: te llevaré. No tenía evidencia alguna, pero Abraham tenía una palabra y eso fue suficiente para él obedecer a Dios y moverse en fe. Usted no ve la cosa clara, pero muévase en fe. Usted no ve la cosa sucediendo, pero camina en fe, porque solamente necesitamos de una palabra. Amado, la fe no es tener todas las respuestas, es simplemente dar el paso cuando Dios te llama. ¿Qué harías el día de hoy si Dios te dijera: déjalo todo y sígueme? Sin mapa, sin GPS, sin ningún tipo de garantías humanas. Dios no le dio a Abraham un GPS, no le dio un contrato, no le dio un plan B, solamente tenía una promesa. Usted sabe que yo una vez, la primera vez que conduje a Canadá, los GPS todavía no eran muy comunes. Era algo que solamente algunos vehículos tenían. Mi primer GPS era un TomTom. No sé quiénes aquí alguna vez tuvieron un GPS de esos. Pero yo no sabía que los GPS venían con mapas predeterminados en esa ocasión. Y yo compré un TomTom y fui a Canadá, pero me di cuenta en el camino que las direcciones no me llevaban hasta el destino. Llegaban solamente hasta la frontera. Y yo decía: oye, pero esto sí está raro. Y yo recuerdo que yo llamé a alguien, no voy a decir su nombre porque está aquí. Pero llamé a alguien y le dije: oye, me fijé en esto. Y esa persona me dijo: no te preocupes, que cuando tú llegues a Canadá eso se resuelve. Usted sabe que no se resolvió.
Después que yo crucé la frontera no había dirección de nada. Yo busqué el teléfono, que en aquella época yo tampoco sabía que Canadá era otro país. Y que cuando usted entra a otro país, ya usted no tiene cobertura. Me puse a utilizar el teléfono en ese país para poder llegar. Cuando volví de Canadá, que estuve solamente 2 días, desde que pasé la frontera se me fue el servicio del teléfono. Y yo llamé a servicio al cliente y me dijeron, you went over your spending limit. Usted se pasó de su límite de gasto. Y yo dije, ¿cómo así? Pero todavía falta un mes. El pago mío es a final del mes. Dice, sí, pero cuando usted entró a Canadá y activó el GPS, estaba en una data internacional y usted debe $470. Y hasta que usted no lo pague, no lo podemos restaurar el servicio. Yo sé que tú estás callado porque tú crees que yo te estoy hablando todavía de cobertura de una red de celular. Hay destinos para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, que usted y yo solamente la alcanzamos bajo la cobertura del Altísimo. Y usted anda buscando cobertura de otras cosas, de otras situaciones, de la economía, de su cuenta de banco, de alguna relación. No, mi cobertura depende del Dios Altísimo. Pero espiritualmente muchos están pagando por una cobertura que lamentablemente el costo no va a ser $470. Pueden ser maldiciones generacionales. Pueden ser malas cosas que le estamos pasando a nuestros hijos. Puede ser nuestra morada eterna. Amado, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado y Él hoy sigue llamando a personas imperfectas, con pasados, con dudas y con miedo. Porque hoy en día hay muchas personas que temen darle la vida al Señor. ¿Por qué sucederá? Yo me pregunto, ¿qué zona cómoda, como la pastora estaba diciendo, Dios te ha estado pidiendo que dejes, que olvides? ¿Será algo en tu corazón que te está alejando de Él? ¿Será una rutina espiritual mediocre? Porque muchas veces estamos en la iglesia y somos expertos pretendiendo ser cristianos. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Esta mañana tuve la bendición de escuchar el sermón de Pastor Dan. Si usted entiende inglés, les recomiendo que lo busque y lo escuche. Pero él estaba hablando de cómo muchas veces usted y yo oramos tanto a Dios que se nos olvida pasar tiempo con Dios. Muchas veces deseamos y anhelamos tanto la respuesta a nuestras oraciones que nos olvida tener intimidad con aquel que es el que responde las oraciones. Y hoy hay muchos que su zona cómoda es una rutina espiritual mediocre. Sí, yo leo la Biblia todos los días. No es cuánto la leas, es cuánto la vivas. No es cuántos versículos usted y yo podamos decir de memoria. Es que tanto usted y yo reflejamos el carácter de Cristo donde quiera que usted y yo vayamos. ¿Qué cosa, qué obra, qué ministerio Él te ha pedido comenzar y tú sigues postergando? ¿Qué te está diciendo Dios que no te atreves a obedecer? Cambiar la mentalidad, restaurar una relación familiar rota. Porque cuando hay relaciones familiares rotas, a mí, todos los funerales que yo he ido, a mí me sorprende cómo los hermanos están diciendo, nunca vamos a dejarnos de hablar, nunca vamos a dejar de buscarnos. Y pasó la novena. Eso es para mis hermanos católicos. Pero ¿qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios que sueltes el día de hoy y empieces a confiar? ¿Qué cosas están impidiendo que usted y yo podamos tener la plenitud de vida que Jesús nos prometió en Juan capítulo 10? Porque Jesús no dijo, yo vine a darle una vida mediocre. Jesús no dijo, yo vine a darle una vida promedio. Jesús no dijo, yo vine a darle una vida averaje. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y a que la tengan en abundancia. A veces la mayor fe no se ve en los grandes milagros, sino en las obediencias pequeñas.
Muchas veces queremos ver el mar rojo abrirse, pero si Moisés no hubiese levantado su bastón, yo me pregunto, ¿cuál milagro tú no has visto en tu vida simplemente porque no has estado dispuesto a dar ese pequeño paso de obediencia? Tal vez tú no eres el más preparado. Yo no soy el más preparado. Siempre que yo me siento a preparar un sermón, yo digo, Dios mío, dame tú el tema, dame tú la prédica. Y después el Señor me dice a mí de manera jocosa, o a ver, quizás de verdad, dice, pero si yo pude usar un burro, ¿cómo no te puedo usar a ti? Pero tal vez tú no eres el más preparado, ni el más santo, ni el más fuerte. ¿Sabe qué? Eres el candidato perfecto para que la gloria de Dios se manifieste. Dios nos llama a los perfectos. Él quiere personas obedientes, disponibles. Porque cuando Dios nos llama y usted y yo obedecemos, Él se va a encargar de lo imposible. Usted no sabe cómo su matrimonio va a seguir adelante. Él se va a encargar. Usted no sabe cómo sus hijos van a volver a los caminos del Señor. Él se va a encargar. Usted no sabe cómo va a cambiar el orgullo, la amargura, la ira de su corazón. Él lo va a hacer cambiar, pero tú y yo tenemos que dar el primer paso y Dios te está llamando. Y Dios no te está pidiendo que lo entiendas todo, Él solamente te está diciendo, da el primer paso. Por eso el salmista dice que tu palabra es lámpara a mis pies. Nota que no dice que es una lámpara del mundo completo. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir paso a paso. Eso es la fe. La fe no comienza con la certeza, empieza con obediencia. El segundo punto que quiero traerte el día de hoy es que el temor no cancela la fe, pero te revela tu necesidad de la gracia de Dios. Ya hablamos de Génesis capítulo 12, del 11 al 13, donde dice Abraham que al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. A mí me llama la atención esto, porque el temor de Abraham no era que la tomaran a ella, era que lo mataran a él. Ay, Abraham, Abraham. Pero en tiempos de hambre, Abraham baja a Egipto y por miedo a que lo maten, por causa de Sara, miente y dice que ella es su hermana. La situación se complica y Faraón toma a Sara como esposa como quiera. ¿Qué te hace pensar a ti que si usted le dice que esa es mi hermana, ese hombre no va a querer ser su cuñado? Abraham tenía una promesa, pero eso no lo hizo inmune al miedo. Y el problema del miedo es que llevó al padre de la fe a mentir. A mentir. Y muchos de nosotros vivimos con miedo. Y usted sabe a quién es que usted y yo le decimos la mentira más grande. A nosotros mismos. A nosotros mismos. Nos decimos, yo nunca voy a cambiar. Yo nunca voy a encontrar a alguien. Yo nunca voy a restaurar mi matrimonio. Yo nunca voy a ser sano. Por temor, Abraham quería controlar la situación por falta de fe. Pero usted sabe que aún por su temor y su falta de fe, aunque Abraham falló, Dios no canceló su llamado. Eso es la gracia de Dios. Dios nunca te va a abandonar porque fallaste, pero Él te va a levantar para que lo sigas. Él no te va a abandonar porque fallaste, Él te va a levantar para que lo sigas. El temor, amados, no invalida nuestra fe, nos invita a tener una fe más profunda y más fuerte. Porque yo sé que usted me va a decir, pero Jesús dijo que no hizo milagros porque ahí había falta de fe. Yo sé que la palabra lo dice, pero ¿qué pasa cuando usted y yo reconocemos que nos falta fe y queremos más fe? Como aquel hombre que le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer esto por ti?
Y el hombre dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. El tropiezo, amados, no borra nuestro propósito. La caída no significa que Dios terminó. Solamente nos recuerda una gran verdad el día de hoy, que usted y yo necesitamos a Dios más de lo que usted y yo nos imaginamos. Cuando tropezamos, cuando caemos ante el temor, es un recordatorio de qué tanto necesitamos a Dios. Fallaste, has fallado como esposo, has fallado como líder. Te sientes como un hipócrita porque dice confío en Dios y después termina tomando decisiones propias. Bienvenido al club de Abraham. La gracia no es para los que aparentan tenerlo todo bajo control. La gracia es para los que tropiezan, se ensucian, pero se levantan otra vez porque sabe que Dios no lo ha soltado. Para esos es la gracia. ¿Por qué sigues dejando que la culpa te detenga? ¿Por qué sigues sintiendo que no mereces el amor, la sanidad, la compasión? ¿Por qué has pensado que Dios ha cambiado de planes? Dios no se rinde. Él nos sostiene con su gracia. Y tal vez hoy estás sentado en este lugar o viéndome desde tu casa, como Abraham estuvo en Egipto con miedo, cargando con las consecuencias de una mala decisión y pensando que ya Dios no lo iba a usar. Pero yo te vengo a decir el día de hoy que Dios no te trajo aquí para señalarte, te trajo a ti para recordarte que yo creo en ti. Y creo tanto en ti que envié a mi hijo a morir en la cruz del Calvario hace más de 2000 años para que cualquier atadura que tú tengas el día de hoy, tú puedas ser libre. Amados, el temor no debe de ser el final. El fracaso no nos debe descalificar. La gracia nos alcanza cuando usted y yo más lo necesitamos. Cuando vemos historias como la de Abraham, la de Moisés, la de Noé, vemos que Dios no llama a los que nunca fallan. Dios levanta a los que aún fallando todavía creen que Él no ha terminado. Punto número 3. La fe se fortalece cuando elegimos honrar a Dios en el conflicto. La fe se fortalece cuando elegimos honrar a Dios en el conflicto. ¿Cuántos aquí han tenido conflicto? No le haga así a su esposo que está al lado. Pero todos tenemos conflicto. En Génesis 13, de 6 al 8, dice que la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas, entonces hubieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot, que en aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. A mí me llama la atención este versículo, porque ¿de dónde surgió el conflicto? No surgió de Abraham y de Lot, surgió de aquellos que cuidaban el rebaño. ¿Cuánto conflicto hemos tenido por estar escuchando las voces inadecuadas? ¿Cuánto conflicto nos hemos metido por estar escuchando personas que lo único que quieren verte es caído, destruido, triste, ansioso, en depresión? Lot y Abraham tenían tanto ganado y recursos que ya no podían vivir juntos, dice la palabra de Dios. Y los pastores que cuidaban las ovejas, no los de las iglesias, porque hoy los pastores de las iglesias no pelean. Los pastores de ambos comenzaron a discutir. Pero Abraham, si usted sigue la historia, siendo el mayor, él tenía el derecho a escoger primero. Sin embargo, eligió la paz y le cedió la decisión a Lot. Hay muchas veces, me van a tirar piedra. Hay muchas veces que si usted quiere resolucionar ese conflicto, usted tiene que dejar de lado sus privilegios para poder solucionar el conflicto. Hay muchas veces que usted tiene que dejar de decir, no, porque ella fue la que me habló mal. No, porque él fue el que hizo esto. No, que venga y me pida perdón a mí.
No, que venga y que se humille delante de mí. Hay muchas veces, amados, que los conflictos no se van a solucionar hasta que usted y yo no decidamos a honrar a Dios en medio del conflicto. Abraham pudo haber peleado. Él pudo haber dicho: yo soy el llamado, yo soy el que merezco más, yo soy el sacerdote de esta. No, no me voy a meter. Pero eligió el camino del honor y de la paz. Y cuando Lot eligió lo que se veía mejor, que era la llanura del Jordán, Dios le mostró a Abraham una bendición aún mayor. Tu fe se revela en cómo tú manejas el conflicto, porque en la manera en que tú manejas el conflicto habla de cómo tú conoces a Dios. Amados, la madurez espiritual no se mide por cuánto usted y yo hablamos de fe, sino en cómo usted y yo nos comportamos cuando alguien nos provoca, cuando alguien nos decepciona, cuando alguien nos reta. Abraham no necesitó pelear para prosperar. Confió en que Dios lo beneficiaría sin tener que competir. Deja de estar compitiendo. Deja de estar compitiendo con otros. Cree en la promesa de Dios. Porque lo que Abraham me enseña a mí es que Dios te prospera cuando tú obedeces y crees en la palabra que es tuya y eliges el camino alto en lugar del conflicto. Que tuviste que criar a tus hijos sola. Dios está contigo y ha puesto una familia de fe a tu alrededor para que no tengas que luchar las batallas sola. Deja de estarte amargando por aquel que te dejó, por aquel que no te valoró. Deja de estar trayendo a memoria todas esas cosas y vive la promesa que Dios te ha dado el día de hoy. Dios muchas veces va a usar los conflictos no para destruirnos, sino para formar nuestro carácter. Así que si alguien todavía está pasando por conflicto, pregúntese si será que todavía le falta algo para formar su carácter. ¿Por qué siempre a mí? Examínate. Examínate. ¿Estás discutiendo para ganar o para glorificar a Dios? En tu casa, en tu trabajo o en la iglesia, ¿estás peleando por tener la razón o por mostrar el corazón de Cristo? La mayor victoria no es cuando tú ganas. La mayor victoria es cuando tú eliges dejar tu orgullo de lado para tener paz. En el matrimonio, responde con humildad o con venganza. En el ministerio, te molesta cuando alguien no te reconoce. En el trabajo, te defiendes a gritos o te defiendes con integridad. La fe verdadera elige honrar a Dios aunque todo te duela soltar el control. Abraham perdió lo mejor según los ojos humanos, pero ganó la visión de Dios para su vida. Tal vez hoy estás en medio de un conflicto y Dios te está diciendo: no necesitas ganar la pelea, mi hijo, mi hija. Eso no es lo que tú necesitas. Tú necesitas ser recordado de que yo soy tu defensor. Y yo soy el que peleo las batallas por ti, porque cuando elegimos la paz, elegimos la fe. Y cuando elegimos la fe, nos posicionamos para la bendición. No se trata de tener la última palabra, sino de tener el corazón correcto. Punto número 4, es que la fe actúa, no solamente cree. Somos especialistas en creer, pero no actuamos. Dice la palabra de Dios en Génesis 14:14 que cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot, oiga, después del revolú que hubo, pero cuando él se enteró que él había sido capturado, me salió como un acento boricua ahí un ratito, pero bring it back. Cuando él se enteró que Lot ha sido capturado en una guerra, ¿qué hace? Reacciona con valentía, reúne a sus hombres y se lanza al rescate y libera a Lot y a los suyos. Después el rey de Sodoma le ofrece riquezas como recompensa y Abraham las rechazó. ¿Para qué? Para no manchar su testimonio. Abraham no solamente creyó, él actuó. Abraham no se cruzó de brazos esperando que Dios lo hiciera todo. Su fe lo movió a pelear por su familia y a tomar decisiones éticas. Por eso esta semana, la semana pasada en el devocional yo dije, yo sé que siempre estamos levantando a nuestros hijos en oraciones y yo no estoy diciendo que esté mal, claro, siempre oramos por nuestros hijos, pero ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó a hablar con su hijo? Que usted se sentó a tener una conversación, que usted se sentó a preguntarle ¿cómo estás?
¿Qué está pasando en tu vida? La fe lo movió a pelear por su familia y a tomar decisiones. Hoy en día muchos dicen yo tengo fe, pero no tienen ninguna acción. ¿Usted sabe qué? Si usted tiene fe y no hay ninguna acción detrás de esa fe, usted solamente está haciendo un discurso religioso. Eso es un discurso religioso. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, esta está muerta y es inútil. Porque la fe que no actúa es una fe que no impacta. Abraham actuó con valentía, defendió a los suyos, rechazó aquello que podía manchar su testimonio. Una fe que se ve en lo que tú haces es mayor que aquella que se ve solamente en lo que tú dices. Una fe que se ve en lo que tú y yo hacemos es más evidente que aquella fe en lo que usted y yo decimos. ¿Qué denota tu fe el día de hoy? Muchos oran, Señor, transforma mi casa, pero no cambian su manera de hablar. Muchos dicen, Señor, transforma mi corazón, pero no perdonan. Muchos dicen, Señor, úsame, pero no aman al prójimo. Hoy el Señor nos pregunta, ¿dónde se ve tu fe? ¿En tus hechos o en tus palabras? Hoy en día tienes que hacer algo que demuestre tu fe. Ya sea perdonar a alguien, ya sea llamar a alguien, ya sea dar un paso en ese ministerio que el Señor ha puesto en tu corazón, ya sea ser generoso con alguien que lo necesita, ya sea dejar de lado algo que te está impidiendo estar en la presencia de Dios. La fe no es un concepto, es una conducta. Y cuando tu fe se convierte en acción, Dios se glorifica. Tu fe tiene voz, pero tu fe tiene pies. Tu fe tiene manos. Úsalas. El punto número 5 del día de hoy. Aun cuando no entiendas, sigue creyendo. Romanos 4, de 18 a 22 dice que aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar que ya su cuerpo tenía algunos 100 años de edad y estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara. En el vientre de Sara no había nada que podía producir vida excepto la palabra de Dios. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Abraham creyó contra toda esperanza. La promesa parecía imposible, pero Dios la cumplió. Tu duda es una oportunidad para creer en Dios. La fe no necesita explicaciones, necesita confianza. El silencio de Dios no es su ausencia. La adoración en medio del dolor es cuando demuestra nuestra fe más pura. La fe real no niega la realidad, pero la enfrenta con esperanza. Las cosas no se ven bien el día de hoy, pero yo tengo esperanza de que mi Dios va a obrar. Mis hijos no le sirven al Señor, pero yo tengo la esperanza de que un día llegarán a casa. Mi matrimonio está más en el divorcio que en el matrimonio, pero yo creo que el Señor me prometió esta mujer de mi juventud para que sea mi esposa, para yo honrarla y respetarla por el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe. Sara no tenía con qué salir embarazada. Una mujer de ya más de 90 años y quizá
humanamente, si lo hubiese tenido, no tenía la fuerza física para tener un bebé. Yo no sé lo que duele tener un bebé, pero yo me imagino que una mujer de 90 años, pero aunque ella no tenía lo que necesitaba para que la promesa se cumpliera, no impidió que la promesa se cumpliera en ella. Hoy quizá tú sientes que no tienes lo necesario para que la promesa se cumpla. Yo no sé cuál es tu promesa. Ese no es el don que Dios me dio, pero yo sí sé que todos tenemos promesas. ¿Cuál es tu promesa? En tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas. ¿Cuál es la promesa en tu vida? El problema es que muchas veces nosotros las dudas, las situaciones, usted y yo las usamos para crear un lugar donde nos escondemos. El dolor que a mí me hicieron, las ofensas, mis errores de mi pasado, y vamos construyendo una estructura que usted no se da cuenta, y cada día usted se esconde detrás de ella. Es más, yo estoy seguro que aquí hay personas que no solamente han construido una estructura, sino que se han acomodado dentro de ella. Y estás tan acomodado con tu puerta cerrada que no puedes ver las promesas de Dios para tu vida. Y mientras estás encerrado, en lugar de tener hermanos, hermanas en la fe que te instruyan, en lugar de pertenecer al cuerpo de Cristo, en lugar de estar en algún lugar donde se da vida, simplemente dudas. En Génesis capítulo 15 dice la palabra de Dios lo siguiente: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes, este será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Nota lo que le pasaba a Abraham. Abraham estaba dentro de su tienda, pensando en cómo las promesas de Dios no se había cumplido, pensando cómo él no tenía un heredero, pensando cómo él no había recibido aquello que ya Dios le había prometido. Estaba encerrado en su tienda de campaña, como muchos aquí están mentalmente, emocionalmente, espiritualmente metidos en una tienda de campaña que no le permite ver lo que Dios te ha prometido. Pero mira lo que sucede. En el versículo 5. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira las estrellas, así de grande será tu descendencia. Ahora creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Abraham
hasta que no salió de su tienda de campaña, hasta que no salió de ese lugar donde estaba cómodo, hasta que no salió de ese lugar que le impedía ver la gloria de Dios manifestándose. No pudo darse cuenta, no pudo comprender, no pudo entender, no pudo ver en su mente, en su corazón y con sus ojos la realidad de lo que Dios le había dado. Y hay muchos el día de hoy que están en tiendas de campañas espirituales, emocionales, religiosas, con amargura, con dolor, con ira, con contienda, con adicciones, y no te ha permitido ver la promesa de Dios. Yo hoy te digo lo que Dios le dijo a Abraham: sal afuera y mira las estrellas, porque ya yo lo prometí y ya yo lo voy a hacer. Yo no sé si tú estás entendiendo. Si tu rey está muerto, a un minuto de silencio. Pero si tu rey vive, atrévete a levantarte y darle un aplauso y gloria a Dios. Levanta, exáltalo, glorifícalo, abre tu boca. La fe no puede estar sin acción. La fe tiene que moverse, la fe tiene que declarar, la fe tiene que hablar, la fe tiene que creer. Sal de tu tienda de campaña y mira a las estrellas. Dios da vida a lo muerto y llama a existencia a lo que no existe. La fe es el canal por el que tú y yo podemos alcanzar su gracia. Somos hijos, somos coherederos, somos parte de la promesa que se le dio a Abraham. Usted y yo somos parte del linaje de la promesa. ¿Usted sabe cuál es esa promesa? Jesús. Jesús. Yo me pregunto el día de hoy, y le pido que entremos en un momento de intimidad antes de que la adoración pase. Le pido que cierren sus ojos, porque estuviera faltando a lo que el Señor me llamó si no hago el siguiente llamado. El Señor no nos llama a ser perfectos, pero sí nos llama a entrar por sus puertas. Así que antes de pasar a esta última adoración, yo quiero preguntar si habrá una persona, ya sea en persona o en línea, que el día de hoy quizás nunca le habían enseñado, le habían hablado del evangelio de esta manera. Y puede decir con toda sinceridad en su corazón: es verdad, he estado demasiado tiempo encerrado en esa tienda de campaña y no he recibido la promesa. Hoy es tu día. A mí no me importa qué te trajo aquí el día de hoy, pero a mí me importa dónde Dios te quiere llevar. Y esa es una relación con su Hijo, para que podamos estar toda una eternidad con Él. Y no voy a hacer esto largo, solamente lo voy a decir una sola vez. Pero si aquí hay alguien que el día de hoy dice: yo recibo esa promesa, yo el día de hoy declaro a Jesús como mi Señor y Salvador, yo el día de hoy le presento mis pecados para que me haga limpio, para que me haga una nueva criatura, para que escriba mi nombre en el libro de la vida, hoy lo recibo. Nadie está mirando alrededor y yo no te voy a hacer pasar al frente, pero queremos saber por quién vamos a estar orando durante esta semana. Así que si hoy alguien dice: Jesús, hoy te recibo. Si ese eres tú, a la cuenta de 3 levanta tu mano, la puedes bajar rápido. Veo tu mano ahí a mi derecha. Habrá alguien aquí a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, que hoy digan: hoy recibo la promesa. Veo tu mano allá detrás, 1, 2 manos, gloria a Dios. Gloria a Dios, 3 manos, gloria a Dios. Y si estás en línea, déjanos saber en los comentarios que hoy recibes la promesa del Señor Jesús. Señor Jesús,
Te presento cada corazón, porque cada mano levantada, Señor, es un corazón que el día de hoy dice: yo recibo la promesa. Yo salgo de esa tienda de campaña. Yo salgo de ese escondite, Señor, que no me ha permitido ver las promesas, tu gloria, tu amor. El día de hoy doy un paso en fe para que seas tú mostrándome el camino. Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que sigas tú obrando en sus corazones, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y que nunca sean borrados de ese lugar. Y Señor, mira a mis hermanos y hermanas que están aquí el día de hoy. Sé tú obrando en sus corazones, en sus mentes. Sé tú guiándolos, Señor, y llevándolos hacia la promesa que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a adorar, vamos a orar. Sal de tu tienda de campaña, ven y entra en la promesa del Señor. Los nuevos visitantes, al final estaremos la pastora y yo en el Welcome Center para darle las bienvenidas. Así que ahora vamos todos a adorar a Dios.